días, les habla Francisco Chaguán y los quiero invitar a un nuevo diálogo ciudadano sin pauta. Hoy día con una mujer extraordinaria, Marta Blanco, nació en Viña del Mar, escritora, entre sus libros se encuentra Mar Adentro, donde habla del dolor, del corazón, también La Emperrada, donde habla también de el carácter de una mujer como Constanza de Nordenflit, y una mujer que ha sido capaz también de posicionarse en el ámbito y en la esfera pública como una mujer eminentemente contestataria. ¿Cómo estás, Marta? Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. No hablo tanto de Constanza Nordenflit, perdonando, sino que de don Diego Portales. Pero la otra faceta, ¿no? No, yo veo a Diego a través de los ojos de ella. Yeah. Poco se ve ella en realidad. No era muy difícil ser eso que Freud llamaba histérico en el siglo XIX. Pasó de moda. Pero en ese momento y en esas condiciones era muy fácil. Y ella lo que hace es reflejar a través de una técnica polifónica las voces. Ahí están las voces de la plaza, las voces de la gente. Hizo muchas cosas muy bien y se pasó de la raya muchas veces. Diego Portales. Siempre, ¿no? Algunos dicen que mucho, con las cartas, las famosas cartas. Pero queremos hacer un ejercicio. Este ejercicio de esa relación, Marta, con ser capaces de visualizar el Chile de los próximos 10, 20, 30 años y buscar la fórmula de un nuevo pacto social que nos permita hacer un estudio del arte, de la cultura en este caso, y poder proyectar ese nuevo entendimiento que tenemos que tener como país para los efectos de poder desarrollar la cultura. Y me gustaría partir por eso. ¿Cómo tú ves el estado del arte, del mundo de la cultura, hoy día? Difícil pregunta. ¿Tengo cámara? ¿No tengo ninguna? ¿Esa? ¿Qué Todas injusto? son tuyas. Ah, ya. Lo que pasa es que el arte es para mí lo que llamaría el brazo armado de la cultura. Es lo que se ve. Pero la cultura es lo que habitamos. La cultura es desde lo que comemos hasta lo que pensamos, el cómo vivimos y el cómo nos vemos los unos a los otros. Esa es la cultura. Tú no puedes decir en los mares del sur, cuando llegó Stevenson y vio que se comían a los otros, que la antropofagia no era una cultura. Que no le gustara era otra cosa, pero era una cultura. De la misma manera nosotros tenemos una extraña cultura, que yo me atrevería a nombrar una no cultura. Porque lo primero que pediría la cultura a partir del Renacimiento en Occidente, entiendo yo que sería equidad, justicia, belleza y verdad. Aparte de pensamiento, inquisición, investigación. Si nosotros estamos sobre la tierra, yo supongo que no estaremos por un decreto misterioso o solamente zoológico que nos deja a nivel de la barata o la pulga. Yo espero que la Catedral de Chartres, así como la Catedral de Santiago también, demuestren que, y este edificio que es harto más moderno, demuestren que nosotros hemos hecho algunas cosas más. También hemos hecho algunas cosas peor. Pero hay una cosa que no hace el hombre, no imita. La hormiga, el mono mayor, ese vive de la imitación, de copiar un mundo, no cambia, no evoluciona. El hombre hemos demostrado ¿Ensayos nosotros, permanentes? ¿Intentos permanentes? bueno, cambios, evoluciones crecientes, es decir, ¿qué me explicas tú? Yo renuncio a creer en la evolución el día en que a mí me muestren que una hormiga es capaz de hacer lo que hizo Bach, o Beethoven, o Acario Cotapo, o Pablo Neruda. ¿Y hemos aprendido? Bueno, yo pienso que hemos aprendido y hemos desaprendido, somos unos genios para desaprender, pero nosotros queremos volver a Chile, y en Chile lo que más me molesta a mí personalmente es la falta de equidad, la falta de distribución de lo que este país ha ganado, desarrollado y adquirido por medios distintos, en general por el trabajo. Me parece a mí que es altamente injusta. Pero ese es uno de los puntos que nosotros queremos poner sobre la mesa, porque yo diría que los temas más complejos y las paradojas más importantes hoy día que tenemos que resolver son justamente el tema de la distribución. Distribución del ingreso, distribución de la riqueza, Del conocimiento. del conocimiento, del poder para las regiones. Y yo me pregunto, ¿qué dice Marta Blanco al respecto? Digo que nada se puede distribuir, ni redistribuir, ni regalar, porque todo
es un derecho natural, creo yo, en gran medida. Hay algo que se adquiere. También hay derecho de propiedad. No estoy diciendo que no existe. Pero hay un límite para el derecho de propiedad que debe terminar, si no en la moral, por lo menos en la práctica. Yo no creo que alguien podría comprarse porque es muy bueno para, entre comillas, el negotium latino, que por lo demás es la oposición del otium, que es el que permite reflexionar. Nadie, por el derecho de ser bueno para hacer negocios, podría comprarse todo el país. Sí. Eso es de una obviedad total. Sin embargo, se pueden comprar trozos bastante grandes y hacer bastantes cosas mal hechas. Entonces, lo que están haciendo las farmacéuticas mundiales es verdaderamente un atentado a la inteligencia humana. Es decir, que nosotros hayamos gastado, nosotros los humanos, en llegar a la luna, lo que no hemos gastado en parar el cáncer, es absurdo, porque va a llegar un marciano o un equitatano o no sé de dónde va a venir y va a mirar y va a decir, ¿y ustedes qué han hecho aquí? Y alguien le va a decir, llegamos a la luna. Y él va a decir, ¿a la luna? Pero si eso es como ir a Papúa. Porque por Dios que es grande el universo. Yo no creo que nuestra opción sea investigar el universo por el momento. Nuestra opción es ver qué pasa con el crecimiento demográfico en el planeta, las inequidades en todos los continentes, y partamos mirando por casa. ¿Y qué pasa con la sociedad civil? ¿En qué sentido? ¿Cómo tú ves la reacción de la sociedad civil? ¿Ha cambiado? ¿Chile ha cambiado? ¿Ha cambiado el mundo? Bueno, tienen más cosas. Los han logrado cambiar en alguna medida. Se visten mejor, no tienen acceso verdadero a lo que a lo que son capaces de hacer. El chileno es muy inteligente, es extraordinariamente inteligente y creativo. En Chile se mira todo lo que sea creativo a menos y en menos. Eso es gravísimo. Hoy día nosotros deberíamos tener una silla gestatoria donde deberíamos estar paseando a Nicanor Parra por el país. Un hombre de 97 años que ha hecho durante 90 años cosas geniales, que además nos demuestra que todo no se origina en el dinero, que nos demuestra cómo un hombre que nace en una modesta casa de profesor y costurera, me parece que era la madre, tiene esa genialidad, y no es uno, es la familia entera, son los genes. Y Nicanor tiene humor, tiene cultura y es universal. Nicanor es un hombre universal. Cambia la lengua, la da vuelta, hace lo que un poco T.S. Eliot hace en Inglaterra. Trae el lenguaje coloquial a la poesía. Desamarra la poesía del romanticismo y del sentimentalismo. La vuelve algo que se puede caminar con ella. En México se dijo, con el modernismo, en algún momento se dijo, hay que torcerle el cuello al cisne, porque estaban hasta el perno de tantos cisnes y tantos cisnes unánimes y tanto romanticismo. De repente la vida es más cruel, más dura, más bella incluso, en su verdadera dimensión de carne y hueso. ¿Qué podemos hacer, Marta, para mejorar la distribución del ingreso? Todo comienza por el nacimiento, todo comienza por la casa. Y no me refiero a la familia ni siquiera, me refiero a la casa. El lugar donde tú habitas. Si el lugar que tú habitas es indigno, si el lugar que tú habitas lleva a la humillación de la congestión, de la falta de privacidad, ¿qué le puedes pedir a un muchacho? Por favor, ¿no se dan cuenta ustedes y que la gente se ríe un poco de la cuota 1000, creo que dicen? Pero en verdad se ríe, pero no se ríe tanto, ¿eh? Me duele pero no me duele. Pero en verdad, qué poca privacidad tiene el chileno hoy día. Nosotros no podemos, nosotros como seres humanos, conscientes, inteligentes, no podemos tirar sobre gente que está muy poco preparada, muy inocente, en el sentido casi evangélico del término inocente. Toda la tecnología que hace ricos a tantos, pero empobrece a tantos otros. Tirarles los teléfonos, los celulares, llevar a putre el computador, pero si no saben para qué sirve. Por favor, entremos en... Pero la sociedad civil despertó en Chile. Bueno, todo el mundo despierta, no hay nadie dormido aquí. Lo que pasa es que el ritmo es otro. Los ritmos han cambiado. Este país está muy acelerado. Los ritmos son otros. A mí no me parece inteligente, de verdad, no me parece creativo que la gente tenga que dedicar 18 horas a trabajar como energúmeno en hacer cosas que
bueno, que son demasiado aburridas. Si trabajar no es tan entretenido. Hay un error grave en creer que trabajar es entretenido. De hecho, por ello es que estamos teniendo cada vez más gente que se porta, entre comillas, tan mal. El hecho de que se está estudiando de una manera un poquito esclavista y trabajando de una manera un poquito incómoda o aburrida, lo demuestra es que en China están tratando de que hagan tai chi, les dan sillones para dormir siesta, les van a pasar bolitas de menta, no sé lo que les van a entregar, pero les están entregando todo acá para que se entretengan. ¿Qué hace que el trabajo sea tan aburrido? Me pregunto yo. Desde luego que no están usando el cerebro. Pero, Marta, ¿qué te va a hacer el Estado para asegurar un punto de partida? Tiene que ser más fuerte. En los países que se están formando, el Estado yo creo que no puede entregarse a las manos privadas en forma abierta. ¿Y ¿no? cómo ves la movilización social que terminó con una reforma estructural en educación, con un presupuesto? No, en primer lugar, la veo como un despertar de la juventud. O sea, no es un despertar, siempre estuvieron despiertos pero insatisfechos. Encontraron algunos líderes que los conmovieron y ello los sacó a la calle. Luego, el vandalismo no tiene mucho que ver con ello. Se produjo, no tengo muy claro por qué se produjo, tampoco tengo un tercer ojo, pero sé que el vandalismo no es justo, ni es equitativo, ni es saludable. Eso es una locura. Ahora no entiendo por qué, y de verdad no lo entiendo, por qué saliendo siempre al final de las marchas los encapuchados. Siempre salían al final, siempre salían solos, y nunca los rodearon los carabineros. Y yo digo, bueno, y si no tienen que guardar el orden público, ¿por qué no los rodearon y vieron quiénes eran por lo menos? Por lo menos descapuchémoslo. O sea, salgamos de la duda si no son fantomas. No pasó eso, los dejaban que hicieran toda clase de barbaridades. Yo vi montones de letreros de calle, pobre Salaquet, que tiene que pagar millones y millones de pesos en destrucciones de calle. La gente, los pequeños comerciantes, cuando Camila Vallejo, que es una mujer inteligente, muy dogmática, pero no deja de tener inteligencia, dice, la calle es para todos, por supuesto pues, que es para todos, pero que aprenda la niñita que la libertad mía termina donde comienza la tuya, y la libertad de ella termina donde comienza la mía. Y si yo he abusado de ella, también es viceversa. Pero no pueden ir estos muchachos volviéndose locos a hacerle pedazos a las pobres tiendas a la gente que está en las calles fundamental. Por otra parte, los van a tirar por calles pequeñas, donde van a destruir departamentos. Es una locura. Aquí hay una falta de mano, no es mano dura, es mano firme, que no es lo mismo. Y es una falta de razonamiento de ambas partes, yo creo. Estamos más allá del razonamiento o más acá, no lo sé, pero no está bien. Lo que sí me gusta es que hayan despertado, eso sí, pero también no te olvides tú que despertaron en el 68, y debo advertirte que en el siglo XII, cuando estaba recién comenzando en la universidad, en la Île-de-France, que fue donde comenzó París, lo primero que hicieron los alumnos cuando era la época de Abelardo, pues, ¿no? Hicieron una huelga porque no les gustaron las clases y tiraron los muebles por las ventanas. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. No le tengan tanto miedo a la juventud. Cíclico. ¿Ah? ¿Esto es cíclico? No le tengan miedo a la juventud. Eso es bueno. No le tengan miedo a la juventud. La juventud es rápida, es inteligente, está descubriendo y comete estupidez. Y por favor, los grandes no están libres de eso tampoco. Pero por otra parte, cuando nosotros vemos que la cantidad de accidentes que provocan los jóvenes alcoholizados en las noches tardes, saliendo a pasarlo bien, ¿cómo se llama esa? A carretear llaman ellos. Bueno, carretear y lo pasan pésimo, y hay asesinatos. Eso es una cosa muy extraña, y el país tiene que entender que no hay compartimentos estancos. Este país, el gobierno, el Estado, tiene que comprender que las sociedades no son compartimentos estancos, no están los agrícolas, los soldados, los estudiantes, las mujeres, los hombres, los enanos y los chats. No es así la cosa. Somos una masa compacta que tenemos que lograr ser homogéneos. Y nos ha funcionado pésimo. Y eso sí que nos debería preocupar. Desde luego yo creo que lo único que puede hacernos más homogéneos es volver a la calidad del liceo. Estoy convencida que el liceo tiene que volver a ser de la calidad que era. ¿Y tú crees que la diferencia, que estamos hablando de los accesos, la distribución, que son los temas, yo diría que hay que poner sobre la mesa en el debate público, parte también con la educación preescolar? O sea, a ver, tenemos un tema interesante. Si me deja, me meto un poco ahí. Y me para cuando latee, porque yo soy un poquito latera. Pero no es de adrede, me sale natural. Tú eres maravillosa. Entonces, no me alaye porque se nos echa a perder al tiro la conversa. Entonces, yo creo que la idea de la educación preescolar es básica, es esencial y es necesaria. Pero hay dos cosas que me molestan profundamente.
La primera es que el niño pequeño que tiene que ir al preescolar para ser estimulado, sale de su casa y debe salir con la convicción de que va a aprender. Pues no. Lo recibe una señora que no es profesora. Él no le dice profesora, le dice tía. ¿Por qué le dice tía? O sea, el niño no se da cuenta que salió de su casa, cree que está en familia. De manera que no puede cambiar su manera de ser porque está con una tía. Además le uniforman a la tía, le ponen un delantal. Como en esta ciudad, en este país, existe el servicio doméstico bien pagado y respetable, y es un servicio digno si no estamos llenos de otros oficios, las niñeras son muy valiosas. Pero lo que hay allí no es una niñera, y la disfrazan de niñera. Entonces el niño cree que está en su casa con una tía que se pone uniforme, genial. A continuación canta todo el día que se tiene que lavar los dientes, que tiene que ir al baño, todo muy inteligente. El niño pregunta, ¿por qué está el cielo? Y la profesora dice, la, 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 la. Luego de repente le meten en embute en una comida, lo cuesta dormir siesta. Yo digo, bueno, ¿y para qué vaya para allá ese niño que se quede en la casa con otra, no sé, con la abuela, con la tía? Efectivamente, que se quede con la tía. ¿Para qué le falsifican a la tía? Entonces no entiendo, porque yo creo que los niños a esa edad están preguntando, mamá, ¿qué es la muerte? Mamá, ¿qué es el gato? Mamá, ¿de dónde vienen los niños? Mamá, ¿qué es un garbanzo? Y hacer una cantidad de preguntas y cantan todo el día una cantidad de tonterías impresionante. Yo recuerdo el más gran silabario que existía cuando ya habíamos pasado pre-kinder y entraba a primera preparatoria a los 4 años, que era el de don Claudio Mate. Don Claudio Mate, se llamaba el silabario Mate, era una modesta obrita de este tamaño, en papel rugoso, viejo, amarilloso, y la primera lección era ojo, O-J-O, ojo, y la portada era la cabeza ceremoniosa de don Claudio con una barba. Y luego nosotros los niños chicos, 4 años, éramos verdaderos champoleones, nos convertíamos en descubrir y tratar de entender estos signos raros que nos mostraban. Y pasaban unos meses y hasta que apareció para mí, por lo menos, la palabra loro, con un loro muy feo, pero era loro. Decía loro. Y yo logré decir loro, pero leyéndolo, no de memoria. Y después seguí y leí loro y leí media y descubrí que podía leer. Eso fue un descubrimiento extraordinario. Hoy día están privados de eso, no sé cómo lo hacen, pero sí tengo seguro una cosa. Es tan notable lo mal que les enseñan que los niños no quieren leer. Eso me parece... Entonces bueno, le piden... Este es un tema que vamos a abrir en el segundo bloque, pero... Ya, eso es lo que te quería decir. Entonces es que es notable que un niño, fíjate que lo enfocan... Yo terminaba el silabario de don Claudio Mate, que yo volvería a poner en escena. Ese silabario terminaba con un verso que decía: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se consolaba de las hierbas que cogía. Bueno, no sigo. Pero toma tú en cuenta el vocabulario que hay allí. Los niños no salen sino que con arrurrupata, guau, 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 guau. Les han disminuido el lenguaje de una manera agresiva. Chile, el promedio chileno, usa 700 palabras para expresarse. El argentino medio usa 3.000. El problema de no tener lenguaje es mucho más grave que no tener lenguaje, porque es no poder poner las ideas en palabras. Entonces, cuando tú te encuentras con un problema que quieres explicar, no sabes cómo explicarlo, te pones indómito, te pones rabioso y entras en la violencia. La lengua, la palabra escrita, salva de la violencia. Y en este país no lo ven. Y tengo de eso mucho más que decir, pero no te lo tengo más. La palabra es verbo, pero queremos continuar en el segundo bloque, en esta entrevista a una gran escritora, Marta Blanco. Buenas, estamos con Marta Blanco en este diálogo ciudadano sin pauta y estábamos repasando justamente el uso del lenguaje. Tú hablabas del promedio nacional, que son 700 palabras, versus 3.000 y algo. La Argentina. Argentina. Y tú hay que pararse. Pero además tienes que pensar en que hoy día tenemos un problema de comprensión de lectura más dramático. Pero eso viene de no tener lenguaje, sí, claro, de no conocer palabras. No lo hemos tenido hoy día nomás. Lo tenemos desde dos cosas, creo yo. Desde que en algún minuto, cuando se hizo una reforma, que se hicieron cosas buenas, se terminó con la copia. Nosotros éramos, corrijo, un país agrario.
por tradición y doctrina éramos agrarios, y además agrarios de latifundio, lo que significaba que no había pueblos. ¿Ah? Los pueblos existieron en Europa siempre en época feudal, la gente se juntaba. Aquí los campesinos estaban kilómetros separados los unos de los otros, no tenían comunicación más que con la familia directa. Y no se comunicaban, los padres y los hijos no suelen comunicarse tan fácilmente. El hecho concreto es que los niños crecían sin lenguaje, con muy pocas y escasas palabras. Entonces llegaban al colegio y por obligación tenían que copiar lo que llamaban una plana y la copia les entregaba lenguaje. Eso es lo que en Chile cuando dejaron la copia se perdió. ¿Cómo le entregas a gente que no tiene acceso al lenguaje en forma natural? Palabras, sentido de la palabra, ocupación de la palabra. ¿Cómo se lo entregas si no? Yo hablaba, me va a bajar la yegua cólera, decía yo cuando y una niñita mía chica un día me dijo, mamá, tengo la yegua cola, claro, pero lo estaba tratando de aplicar. Pero eso no ocurre cuando el niño no tiene la oportunidad de escuchar cosas que no conoce. Y se repite como un disco 78, las mismas 70 palabras que usan todo el día. Bueno, eso es muy grave para el lenguaje. Pero ¿cómo se condice este Chile de Parra, Nicanor Parra, de Vicente Huidobro, de la Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, si leemos poco, o no leemos en Chile, o comprendemos poco de lo que leemos? ¿Cuántos son? ¿Qué me has dicho? Si no es indiscreción. ¿3 o 4? 4. ¿Cuántos son los chilenos? 17 millones. Ahí tienes la respuesta. Las excepciones no están diciendo que ellos son geniales. Nacieron con un don. También la Verónica, y se me olvidó el apellido, perdone señora Verónica, pero tenía un don natural extraordinario. Bueno, María Cala, bueno, y Van Gogh, y da lo mismo, y Rubens. La gente tiene dones, y la Rebeca Mate era notable, pero son los menos. ¿Qué hacemos? Usted me habla del ciudadano común, senador, ¿no es cierto? Sí. De la gente común y corriente, de los que estamos en la calle y tratamos de hacer la vida lo mejor posible y de descubrir el mundo. ¿Pero qué hacemos para educamos con la verdad, educamos con rigor y le enseñamos a la gente que el mundo no nos fue dado para jugar desde chiquito, sino que nos fue dado para aprender, para saberlo, para amarlo, para quererlo. Las memorias de Neruda, que no sé si las habrás leído, tiene una cosa maravillosa sobre cuando descubre el ¿cómo se llama ese aparato espeluznante que lo encuentra maravilloso? Un escarabajo. No, es un escarabajo que se me olvida cómo se llama en este momento. Pero tiene una escena muy hermosa cuando va al lago Woody y él ve un cisne enfermo y se lo lleva para su casa, tiene 9 años. Y se lo lleva en sus brazos porque dice, mi mamá me lo puede arreglar, me lo puede sanar. Y parte con el cisne en brazos y de repente que siente como que se le descuelga una cinta y se va al suelo. Y es el cuello negro y el cisne se muere. Y termina la anécdota. Entonces tú ahí ves que él tiene un sentido, primero cuando era chico tenía ya una sensibilidad especial, segundo, nadie lo frenó, nadie lo obligó a ir a las minas, sorpresa absoluta para mí, saltando de un tema al otro, porque si no las conversaciones son muy lateras. ¿Cómo es posible que en el lugar más pobre de este Chile, en el siglo XIX, una viuda joven y hermosa haya construido un parque hermoso, cerrado, al que solo tenía acceso ella, supongo, y su familia, el Parque Lota en las minas de carbón, donde la situación de los mineros era absolutamente macabra? Existía para los solteros habitaciones grandes de 40 camas y se llamaban camas calientes. ¿Por qué? Porque no se paraba de sacar carbón de la mina ni de día ni de noche. El turno de día se levantaba de la cama, trabajaba su turno, volvían de vuelta y mientras tanto el otro turno anterior había ocupado la misma cama. Se levantaba el que estaba durmiendo y se metía el otro a la cama y por eso se llamaban camas calientes. Justicia, señores. ¿Qué quiere que le diga? Las cocinas de las casas de los casados eran comunes. Los baños también. Solo los dormitorios tenían aparte. Hay que estudiar un poco sin la idea de esta terriblemente peligrosa palabra que se llama política. La situación de la gente. Sí. Hay que estudiarlo sin que entremos en la palabra política, porque la gente ya no sabe lo que es política. Polis significa ciudad, política significa que arreglamos los asuntos de la ciudad, pero no arreglamos los asuntos de la ciudad. O sea, estamos enredaditos. Marta, pero volver al sentido épico, ¿no? De la enseñanza, de la educación, porque... De volver al sentido natural.
volver a que la gente tiene obligaciones y tiene deberes, y tiene agrados y tiene belleza, y la belleza y la verdad son lo único que le van a dar felicidad. No le va a dar felicidad el aprender a cantar estupidez. Yo estoy en contra de anestesiar, adormecer y cortar las alas, como decía la Mistral. ¿Cómo es posible que los niños los metan al colegio para que les corten las alas? Sí, pero entendamos que la cobertura de educación preescolar es fundamental para los efectos de generar igualdad de oportunidades. Ahora, ¿qué tipo de educación preescolar es el punto? El tipo de educación escolar es que sepan primero que están aprendiendo, no sospechan que están aprendiendo. Los conceptos no están manejados. Un niño que entra a jugar y que le dice tía a una señorita y que se queda ahí porque su mamá se desaparece, no está exactamente aprendiendo. Curiosidad por el aprendizaje. No, hay que mostrarle la vida, hay que mostrarle mis hijos en el colegio, yo viví un tiempo en Estados Unidos, mis hijos menores, cuando tenían que enseñarles sobre las culturas antiguas, lo que hacían es que los hacían hacer cementerios indígenas falsos, con huesos de pollo, con artesanías diversas, enterraban cosas los unos para los otros. Uno inventaba la cultura navajo, el otro ocultaba la cultura ope, otro inventaba la cultura... 2 meses después, otros sabrían eso y describían cómo era la cultura que habían descubierto. Bueno, eso es creativo. Eso me parece a mí interesante. Yeah. Pero aquí la educación es muy aburrida. ¿Y la educación pública? ¿Fortalecerla? Bueno, yo creo que es absolutamente esencial. Yo no estoy de acuerdo con la educación particular. Creo que deben existir colegios privados. No estoy en contra de los colegios privados. Y la palabra lucro la detesto, prefiero locro. Y locro falso sobre todo. La detesto, porque es una palabra gastada, usada y mal usada. Y es cierto que la gente de repente gana dinero injustamente. Pero ese no va a ser mi problema. Mi problema va a ser cómo aprende la gente cosas. Cómo aprende a los Goethe, cómo aprende a comer tunas como aprendió Goethe en Sicilia. Eso me interesa mucho más. ¿Hasta cuándo estamos con la tontera que tú eres rico y que yo soy pobre? Seamos todos ricos con lo que nos dio la naturaleza. Eso me parece más interesante. ¿Y el acceso a la universidad? El acceso a la universidad, hasta donde yo conozco Estados Unidos, está bastante regido por los cupos, tal como está la agricultura. En Estados Unidos si está copado el mercado del trigo, no se planta trigo. Hay un decreto que dice no se planta trigo este año, o lo que fuere, digo trigo por decir algo. Nosotros aquí no tenemos ningún control, tengo entendido. Yo no soy un técnico, pero me parece que aquí el que estudia lo que se le frunce. Por otra parte, tenemos algunas profesiones sociales que tienen deberes sociales que cumplir en un país que está en formación y que es accidentado. Decía Neruda que el sur de Chile era un caballo echado a pique. Un país de difícil acceso, tú ves como la gente cruza en unas balsas inmundas, ríos pero riesgosos para llegar a los colegios, 3, 4 niños. Tú estás viendo pequeños actos heroicos de gran esfuerzo personal. Cuando yo era joven, mi padre, mi abuelo, mis hijos no, ya no, pero hasta mis tíos se educaron gratis en la universidad, no pagaron un peso. Iba gratis el que quería. Tenían acceso a la universidad, iban con pantalones cortos, con pantalones largos. Algunos estudiaban debajo del farol de la calle porque no tenían plata y salían afuera porque adentro de la casa se apagaba la luz temprano para no gastar tanto. Bueno, el hecho concreto es que cuando eran médicos tenían que pagar la deuda que habían contraído con el país en 4 años en que estaban en la provincia, en hospitales de provincia, cumpliendo con especializaciones. Bien. Perfecto, pero ¿por qué se terminó? No lo entiendo. ¿Cuál es la modernidad? Ahora, esto es compartimento. Una sociedad profundamente individualista, yo creo que también. Bueno, pero eso es antipático. Primero ahí acabas de cometer un oxímoron, que no sé si sabes lo que es, pero significa que tú dices lo contrario. Soñé que la nieve ardía, sí, eso es un oxímoron. Sí. O sea, una sociedad de seres individuales no puede existir. Sí. Eso no es una sociedad, eso es una barbarie. Bueno, entonces lo que ocurre... Es cierto, pero yo creo que hemos construido una barbarie. Bueno, eso no hemos construido una sociedad. No, por eso te estoy señalando. Y tenemos que volver a la construcción de la sociedad. Porque tenemos de esa palabra que es verbo, y es el desafío, ¿no? Bueno, es que no sé si es un desafío o simplemente significa aplicar lo que yo entiendo como sentido común. Sencillamente cuando los inmigrantes inundaron Estados Unidos en el siglo XIX, llegaron de todas partes, llegaron irlandeses, finlandeses, alemanes, daneses, el Middle Europe era lleno de la gente más rara húngara. Bueno, y llegaron, todos se fueron cuando se comenzaron a morir de hambre, de persecución, de Romanov y de qué sé yo. Entonces llegaron estos niños a los colegios, que eran públicos ya ciertamente,
pero no se entendían. Y los padres hablaban su idioma, su alemán, su ruso, da lo mismo. Entonces Estados Unidos dijo, no, no, no. Nosotros los padres que hablen lo que quieran, porque ya llegaron y que se queden con su tierra. Pero los hijos tienen que ser americanos. Así que vamos a hacer ser americanos. Entonces, forzaron la educación histórica y la educación del lenguaje. Y a eso se dedicaron en los primeros años del colegio. Les enseñaban inglés y les enseñaban historia de Estados Unidos. ¿Pero qué hacemos con el lenguaje? Para si poder rescatar el verbo. Vuelvo a señalarse pero hoy día donde los medios tecnológicos asocian el aprendizaje a imágenes más que a palabras. Porque el aprendizaje no es, vamos a cambiar ese término, si me permite, es el ser humano. Aquel que dirige el aprendizaje cree que la imagen es la cultura o es el conocimiento. Hay un error ahí. Es la imagen, pero también es la palabra. En la medida en que pierde la palabra y no la suma a la imagen, está perdiendo cultura, está perdiendo conocimiento y capacidad de explicación. Una de las razones fundamentales para que el alemán tenga la importancia que tiene en la creación del pensamiento filosófico es su facilidad para generar nuevas palabras. Puede generarlas muy fácilmente pegándolas así como salchicha, como perro, y logra armar una palabra que termina siendo eso, un nuevo concepto. Eso es interesante como posibilidad. Nosotros tenemos un lenguaje relamido, de repente cuando nos ponemos demasiado reconcomiantes decimos, qué sé yo, nosocomio, y nadie sabe lo que está diciendo el caballero, y resulta que eso significaba hospital. Entonces yo a mis alumnos en la universidad tengo que decir, ¿pero por qué no dice hospital? Hospital, señora, ¿para qué? Es que lo dice todo el mundo. Precisamente por eso. Dígalo, por favor. Hospital, no diga nosocomio. Yo me acuerdo cuando hubo en Arica, hace muchos años, hubo un estallido de la Santa Bárbara. Y entonces no sabían lo que era la Santa Bárbara, creían que había estallado una santa. No sabían lo que era la Santa Bárbara, que era donde guardaban la dinamita y todos los explosivos. Pasa mucho eso en Chile, una ignorancia total. Pero si no les van a enseñar a leer, si no les enseñan a hablar. Y para enseñarles a hablar, tienen que enseñarles cosas. Por ejemplo, hay un mito en Chile que sacamos al tiro porque es muy divertido. ¿Qué preguntó O'Higgins cuando estaba sobre la Esmeralda y veía que se le venía el Huáscar encima y estaba la Covadonga ahí? A ver, ¿cuál? Siempre dicen que Prat habría dicho, ¿ha almorzado la gente? Pero nunca dijo eso. Porque Prat era un hombre inteligente. Prat le gritó a Condell, cuando vio la cuestión, que almuerce la gente. Y Condell, que era gringo, le contestó, all right. Y eso es mucho más divertido que todo lo que has contado. Ah, sí. Ya, all right. Y de ahí vienen todos los all right, pues. El all right, no sé, hay una cuestión, una canción de fútbol, algo que dice all right. Y mi papá, porteño firme, siempre decía all right, pero se había educado a los padres franceses y no le gustaba el inglés. Yo nunca entendí dónde lo sacó. De ahí lo sacó de Condell, pues, que era un genio por lo demás. Bueno, entonces, eso falta. Nos falta enseñarles la historia de Chile, nos falta enseñarles el vocabulario, nos falta, por lo tanto, la copia, que es importantísima para que tengan palabras nuevas que tengan que descifrar. Faltan diccionarios. No tenemos mapas, hombre, por Dios. Anda a conseguirte un mapa tú en una librería de la esquina. A ver qué cosas te muestran. Unas cosas de este tamaño. Hay muchas cosas que faltan en Chile, pero lo que más falta en Chile es sentido común. Yo nombraría un ministro del sentido común que sometiera a la gente a preguntas de sentido común. Porque ¿cómo es posible que todos los años se mueran niños corriendo en la cancha? Ese debería ser el jefe del gabinete, ¿no? No sé si se debería ser, yo creo que no debería ser, yo diría que ser Richelieu, tendría que ser la sombra. Tendría que ser una sombra que se asomara y le dijera por la espalda, el otro yo, el doctor Merengue, señor, ¿no cree usted que mejor no diga nosocomio, sino que diga hospital? Más o menos. Los niños que corren en la cancha se mueren de repente de muerte súbita a los 13 años. Pero ¿cómo no se van a morir de muerte súbita si nunca han tenido un examen médico, han nacido con soplo al corazón o han nacido niños azules o tienen la válvula mitral mal y nadie los ha visto? Y después llega una profesora energética que los hace correr y los mata. Pero ella no sabe que los mata. Igual el niño se muere. Marta, vamos a seguir en el tercer bloque, pero hemos repasado con Marta Blanco las dificultades del lenguaje. Así que los invito a seguir con esta entrevista en Diálogo Ciudadano Sin Pauta.
Aquí estamos en Diálogo Ciudadano Sin Pauta con Marta Blanco, una escritora extraordinaria. Y estábamos repasando las dificultades del lenguaje, o más bien, la falta de vocabulario que tenemos los chilenos. Y yo quiero decirte, o preguntarte, Marta, ¿han perdido espacio los intelectuales en nuestro país? Absolutamente. ¿Qué tenemos que hacer para recuperarlo? No han perdido espacio. Ellos son lo que son, están donde están y valen lo que valen. Pero que el país está convencido de que hay muchas cosas más importantes que ser intelectual y para qué sirve escribir. Yo he escuchado en Chile a gente que no tiene nada que ver, que dice, oye, pero ¿para qué inventar más cosas si todo lo inventan en Estados Unidos? Por ejemplo, qué frase más patética, pero lo han dicho y en serio. O sea, por favor, los intelectuales, los escritores y los filósofos. Porque, ¿quién recuerda a Luis Oyarzún? Un filósofo genial que a los 21 años fue decano de la Facultad de Filosofía. Caramba, no era cosa chica, Luis Oyarzún era un hombre genial. Yo tuve uno de los mejores veranos de mi vida en Nueva York, que estaba en la Universidad de Columbia, cuando estaba Nicanor Parra y estaba Lucho, de agregado cultural de Frey. Y estaba Nicanor porque estaba recitando, haciendo recitales, y tuvimos un tiempo en Nueva York. Y nunca lo he pasado mejor en mi vida. De verdad, me reí como loca, aprendí como loca. Nicanor andaba con un cuadernito en el bolsillo y guardaba, escribía unas cosas secretas que no mostraba a nadie. Estaba haciendo su antipoesía y la guardaba ahí y seguía caminando. Esto era en los años 60. Encantadora situación de inteligencia, de creatividad, de risa. Si no abunda la risa, yo de algo estoy en desacuerdo. La risa no abunda en la boca de los tontos. La risa abunda en la boca de la gente que sabe pasarlo bien, que sabe gozar con la vida. A pesar de que sabemos que la vida es finita, que tiene dificultades y qué sé yo. Pero la cosa es que la risa intelectual es muy divertida, es mucho más divertida que la risa grosera. Oye, Martín, ¿qué tenemos que hacer o cómo evalúas tú las iniciativas en materia de cultura? En el fondo, el libro, algunos han planteado, y yo también, el tema de la exención del IVA a los libros, los temas que hizo relación con el maletín literario. ¿Qué deberíamos hacer para provocar un quiebre? Porque hoy día tenemos además, no solamente tenemos poco vocabulario, se lee poco, sino que además las familias chilenas no tienen libros, o muy poco. No tienen libros, es verdad que no tienen libros. Pero mira, yo creo que es más sutil, ¿eh? Yo creo que no es un asunto político. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con la estructura de la sociedad que hizo que perdiera importancia el libro. El libro no es caro. Yo no comparto esa idea, la gente me reta, no están de acuerdo conmigo los escritores. Yo he hecho esfuerzos por hacer comprar libros que Andrés Bello vendía a 2.900 pesos, los alumnos no los compraban jamás, y sin embargo estaban con ropa. Yo les conté la ropa un día porque tenía que hacerlos entender. Las zapatillas 50.000 pesos, el pantalón Lacoste, la blusa con el crucecita de oro. Tenían 100.000 pesos puestos en ropa, pero no podían gastar 2.900 en un libro. Es un concepto. Y la vida no se hace de órdenes ni de cambiar políticas, se hace de conceptos. Tenemos que hacerlos entender el concepto. Por ejemplo, este gobierno puede hacer todas las leyes que quiera. Perfecto, que haga todas las leyes que quiera. Y yo te doy firmado que no va a sacar absolutamente nada con la literatura por la sencilla razón de que la moneda, ahora le han puesto Palacio, no sé por qué, la moneda no importa un soberano rábano la literatura. No le importa. No han venido nadie a dar una conferencia, el presidente no se le pasa por la mente. Yo creo que pero si recibió a todos esos cantantes gringos y jamás recibió un premio nacional. O sea, hay una cosa, yo no me opongo a que el presidente no lea, pero sí me opongo a que... Y lee harto, ¿eh? No me importa, ni siquiera te diría con todo me interesa. Lo que me interesa es que los homenajes que corresponden a quien corresponde se le den. Y el respeto a un premio nacional y a un premio Cervantes me parece que debe reconocerse. Absolutamente. Yo creo estoy de que acuerdo. eso no puede ¿Pero qué ser. deberíamos hacer para los efectos de provocar ese quiebre? Porque... Si no debemos hacer nada, hombre, tenemos que educar a la gente y eso toma 20 años. Y lo demás es paja picada. Pero por lo menos hay que ponerse de acuerdo respecto de cuál va a ser el norte. El norte consiste en cambiar los valores y no es de hoy para mañana. El norte consiste en que se tiene que terminar la avaricia. No sé cómo lo van a lograr porque se han dedicado a incentivar la avaricia. El norte consiste en que la gente
estudie un poco más y, ¿cómo se dice? Carretee un poco menos. Pero ¿cómo eso tú comes? La familia tiene tantas cosas que hacer. Es impresionante lo que tienen que hacer. Marta, pero cualquier reforma en educación... Es que yo no uso la palabra reforma, yo uso la palabra cambio. Porque Bien. la reforma es forzada y el cambio es algo espontáneo. Bien. ¿Ah? Entonces yo le voy a regalar un libro sobre el cambio. Bien. A propósito, antes que se me olvide. Esta es la historia de don Juan Fernández, quien y descubrió la isla, las 3 islas. Y don Juan Fernández cambió la Que además historia. la zona que yo represento. Ah, sí, pues Sí. aquí la tiene. Está contada someramente, parte de muchas partes, dice Camilo Marx, que no sabe cómo yo meto tantas cosas en una cosa más bien chica. Pero la idea es que aquí cuento yo cómo Juan Fernández descubrió las islas, porque era un marino avesado y estaba en Lima, y de repente, antes que Humboldt, estamos hablando de 1540 y tanto más o menos, él ya sabía que había una corriente que venía desde la Antártida hacia arriba. Llamaban ir hacia arriba, ir hacia el norte, e ir hacia abajo, ir hacia el sur, ¿no? Entonces, sabía que... Pero tenían que viajar pegados a la costa, porque si no se perdían. Pero él, que entendía en estrellas y tenía astrolabio, se arrancó del Callao con el correo, cuando venía salió al centro del Pacífico y bajó hasta la altura de Valparaíso por el centro, sin la corriente, dobló a la altura de Valparaíso y en vez de demorarse 5 meses, se demoró 1 mes. Y cuando llegó no le podían creer, pero por las cartas del gobernador que traía y del virrey, se dio cuenta que era verdad, no podían entender. Entonces lo mandaron preso a la Inquisición por brujo. Y apá él dijo que descubrí estas 3 islas que están ahí, qué sé yo. Bueno, es muy interesante el proceso, el tipo vive un rato en la isla, en fin. Bueno, después, hay que lanzarlo Juan Fernández. no está ya lanzado hace tiempo, hay que llevarlo a Juan Hay que Fernández. llevarlo. Hay que llevarlo a Juan Fernández, pero además ocurre muchas otras cosas, además no sé si te va a gustar, además no lo hago con ese espíritu, lo hago sencillamente porque yo me preocupo mucho de Chile y me preocupo mucho de cómo fue formándose Chile, y me gusta y me encanta escuchar esa voz sorda que está como la voz del mar, que es la voz de los mitos y es la voz de la plaza pública, cómo habla la gente. Entonces resulta que leyendo Moby Dick, que por supuesto yo me eduqué en un colegio americano, lo había leído, de repente leo que Moby Dick se llamaba Mocha Dick, porque aparecía frente a la isla Mocha. A mí me bajó una curiosidad loca de que no puede ser la nuestra. Y era pues, ahí aparecía Mocha Dick a sacar la cresta a los americanos. Así es. Después, y le daba. Entonces, bueno, ahí yo entro un poco de novelería, porque si no, yo no soy historiadora, no tengo ese... Me gusta saber, pero hay cosas que no puedo saber. Entonces, hay una historia alrededor de la mocha, pero por supuesto que al menos nacionalicé a la mocha. Se llama la mocha. Y la mocha es una nave llena de mitológica de los primeros hombres de los araucanos prehistóricos. Aquí está puesto, sale muy chiquitito, no te voy a latear. Aquí sale, ¿eh? Y es un cuento bastante interesante porque era la ballena blanca que solo veían los muertos, que trasladaba a los muertos del Conti a la isla Mocha para que de allí emprendieran el viaje a la eternidad. Qué bonito cuento. Mira, entonces, qué con maravilla. usted, encantada, Muchas léalo cuando gracias. pueda, si es que puede leer y no ha perdido la costumbre y no usa el Kindle o el Wondle y el Bull y qué sé yo, y está esquiando o está corriendo. Trate, por favor, de leer libros. Sí. Muchas gracias. Hemos hipotecado nuestra capacidad de imaginar, de soñar. No, todo el ser humano lo ha hecho en alguna medida, pero algunos se liberan y son locos. Nicanor nunca lo hipotecó nada, es un genio y sigue siéndolo, y es un hombre solitario, porque quien no es un poco solitario no puede pensar. Pero, en verdad... ¿Y cómo incentivamos la lectura? Lo que tú has hecho hoy día, ¿te incentiva la lectura? No sé si lo incentiva. Yo escribo, mira, no sé por qué la gente escribe. No es un don, desde luego, es una necesidad, creo yo. No es una profesión, porque no te dan un cartón por escribir. Es una necesidad importante que a algunos les hace que los lean mucho y a otros que los lean poco. Yo soy de los segundos. Pero siempre aspiro a que la gente algún día me lea, porque realmente no pienso que no soy tan poco interesante. Pero eso no pertenece a mí. Lo que pertenece a mí es el libro. Y lo que pertenece a mí es las ganas de escribir. Bueno, pero lo que sí hemos hecho, que es notablemente antipático y notablemente curioso, es cómo se han destruido en menos de 40 años todas las editoriales chilenas. Y solo quedan editoriales extranjeras. ¿Pero eso es por el IVA o no? ¿Qué va a O hacer por la paciencia, pero ¿qué va a hacer el por la IVA? pérdida de paciencia de los chilenos por ¿Pero leer. ¿Qué va a hacer el IVA, hombre? ¿Qué va a hacer el IVA si los libros de Mondadori también pagan IVA? ¿Qué va a tener el IVA? Sácate el IVA de la cabeza. Es
la competencia entre los grandes y los chicos. Se han comprado todo. ¿Y por qué los chilenos hemos permitido que se desapareciera la Universidad de Chile, quebró? Me refiero a la librería. Y Nacimiento, por favor, la tradición de don Carlos Nacimiento desapareció, se extinguió. Andrés Bello se extinguió. ¿Y qué? Zigzag, bueno, ahí está Zigzag luchando, pero ya creo que se asoció con otros. Se los han comido los grandes peces. Pero no grandes peces chilenos, no hemos hecho. Yo me pregunto por qué. Pero eso es parte de son síntomas de algo mayor, porque han habido... Oye, yo no soy nada Cassandra, pues yo no veo el futuro ni el pasado. O sea, pero por lo menos ayúdanos yo no a sé, visualizar. Porque hay tiempo de blackout cultural o intelectual. ¿Sí, tú ¿Estamos cerca o no? ¿O tú crees que no? Yo no creo en eso. Yo creo que la gente se pone tonta o se pone inteligente. Se pone ávida o no se pone ávida. Si tú generas en 20 años o en 30 años una tarjeta mágica que a la gente le dice, señora, compre y pague después, llévese lo que quiera, y aparece una cosa que la señora sin dientes, jodida, con los niños llenos de problemas, y va ella y presenta la tarjeta y se compra lo que se le frustra, y tiene cosas básicas, porque no me diga que se está comprando un abrigo de piel, está comprando las zapatillas para el colegio al niño, está comprando cuadernos, está comprando camisa, está comprando ropa blanca, está comprando una cocina, fíjate. Entonces esa señora que se entusiasma, pues. Y nadie nunca le dijo que tenía que pagar, porque en Chile se usó durante siglos, desde la misión Klein Sachs, el perdonazo. Va dándole perdonazo. Y mientras tanto venga la inflación. Entonces éramos de una falta de seriedad absoluta con el dinero, y la gente entonces no sabía, se firmaban letras y se sacaban cosas de la Casa García, me acuerdo, ya era una casa que era para gente más modesta. Pero las letras iban y le decían, señorita, no puedo pagar hoy día, puedo pagar mañana. Pero hemos hecho un diagnóstico, pero ¿tú eres optimista o pesimista respecto a lo que se viene? No, yo soy optimista en la medida en que el ser humano recupere al ser humano, porque no es ni la política, no son la ciencia y no son las divinas ayudas de no sé dónde las que van a ayudar. Yo creo que nosotros estamos amenazados, y siempre hemos estado amenazados por el hermano mayor, porque es habido el caballero. Y si no, nosotros por suerte que no tenemos petróleo, pero tenemos cobre, tenemos... El salitre ya se agotó. Eso ya cuento aparte. ¿Hay espacio para un pacto social? No, siempre hay espacio para lo que tú llamas un pacto social, como el de Rousseau. Rousseau inventó un pacto social, y es un hombre extrañamente extraño. Era el peor de los padres. Era un padre pésimo. Metió a todos sus hijos al orfanato, no los quería cuidar. Tenía hijos con varias mujeres y los metió a todos al orfanato. Y sin embargo inventó el pacto social. Ese es el riesgo de pensar más allá de las posibilidades reales. Él fue un hombre muy inteligente, y tú ves que el ejemplo fue que a los hijos los mandó al orfanato. Pero no perdemos la capacidad de soñar. Nosotros, sí, pero es que no sirve para nada soñar. Hay que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer las cosas. Entonces no tenemos que andar diciendo una cosa y soñando cosas y prometiendo cosas. ¿Qué hacemos a estas pobres señoras, caballeros, niños y todo, que tienen estas tarjetas que no las pueden dominar? Si hay que ponerle a la deuda sin tener que lo respalde. Acuérdate tú que hasta el año 14, si no me engaña la memoria, existía con la libra esterlina convertible en oro conforme a la ley. Tú ibas a un banco, entregabas la libra y te entregaban una moneda de oro, una cantidad en oro. Hoy día no existe. Se dice que el oro está en Fort Knox, se dice que el oro está en el fondo del Banco Central. Y no sabemos si es verdad o no. Estaría respaldada la moneda y por ello no habría inflación. ¿Y si no estuviera respaldada? Una simple convención. Una convención. Un uso del lenguaje. Claro, exacto. Entonces, yo digo, no seamos tan soñadores, contemos a la gente un poco más, no nos dejemos dominar por las carátulas de los diarios, el escándalo, pensemos un poco lo que queremos hacer con nosotros. ¿Es menester ser rico para ser sano y ser feliz? Para ser sano hay que tener hospitales, hombre. Y si no tenemos hospitales, ¿cómo vamos a ser sanos si no somos namagos? Entonces, ¿y qué hacemos para terminar, porque nos quedan pocos minutos, para pasar de la cultura del titular a la cultura de los contenidos y del lenguaje y del verbo? ¿Qué hacemos? Meta la cabeza en la lavadora, lávesela de todas las ideas, sáquese muchas ideas de adentro y decidamos todo. Eso es imposible, no mentir. Decidamos no mentir. Y decidamos que no puede ser posible que hayan habido tantos errores en 40 años. No puede ser posible. Estamos haciendo algo muy mal.
de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, de donde venga. Aquí hay como una maldición. Todo lo estamos haciendo mal. El Transantiago, todo está mal. No puede ser. Cuentan cómo llegan las cuentas de Galle, es un desastre. Cuentan cómo los Transantiagos se están cayendo, es un desastre. Los colegios son un desastre. No me vengan con cuestiones. La maternidad de la muchacha, niña, chica, que no sabe qué es maternidad, ella lo hace por otro motivo. Yo personalmente, y me va a perdonar la televisión del Senado que es tan elegante, yo creo que lo hacen por joder. Ahora, joder en España significa otra cosa. Aquí significa molestar. Porque están lateadas de la vida. Bueno. Eso creo yo, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un pacto social de honestidad. Ni ser tan rico, ni poder permitir ser tan pobre. Y tratar de usar a la gente que sirve. Esto de que la gente se pone la tercera edad. ¿Qué es la tercera edad? ¿Qué es la tercera edad? Y yo seré de la quinta entonces. ¿Cómo es posible la tercera edad? Qué cosa más idiota. Que la gente piense y trabaje y haga lo posible y saquemos el sombrero a Nicanor Parra, ya que estamos tratando de decir que estamos hablando de la gracia de la palabra escrita. Una señora me preguntó en un triste lugar, pero ¿cómo hago para entender la poesía absurda? Porque no lo entiendo. Entonces yo le dije, señora, saque de la palabra poesía, deje la palabra absurdo, busque algo absurdo en su vida y lo que le parezca absurdo, usted ríase harto y después eso se lo aplica a la poesía. Y me dijo, es que no me resulta. Entonces no se preocupe, señora. Entonces, claro, o lea Altazor. No, pero ¿para qué? Pero, sí. Bueno, Altazor es lo más grande de la literatura chilena. Yo soy claro, huidobreano, así que... Lea Altazor. Y me miró como diciendo, ¿qué palabra será esa? Bueno, no sé, pues qué quiere que le haga. Yo tampoco puedo hacer milagros. Lo que sí puedo decir es que Chile, y aquí termino, y te juro que termino, no es posible que Chile quiera educar a los chilenos del Premio Nacional de Literatura y sea una especie de tumba de Tutankamón. Tú das un Premio Nacional de Literatura y desaparecen los libros del escritor de todas las librerías. ¿Por qué no tenemos un Fondo de Cultura Económica como el mexicano? Pero si antes había una imprenta de prisiones, ¿por qué ser condenado por una maldad, por un robo, por un asesinato vil, te quita el derecho al trabajo? Te debería obligar a trabajar. Y sin embargo los sientan ahí a que sufran toda clase de humillaciones, frustraciones, enfermedades. Está muy mal pensado. Los presos tienen que trabajar. Era una imprenta estupenda. Hacían guitarras, hacían sillas, hacían muelas. Ahora se chupan el dedo y se matan entre ellos. Una palabra que yo prohibiría entre paréntesis sería femicidio. ¿Cómo se le ocurre femicidio? ¿Qué es eso? Matan a las mujeres nomás. Y además no es femicidio, porque femicidio significa matar una mujer. Si estos tipos matan a la mujer propia, no es femicidio. Matan lo que aman, como Oscar Wilde. Todos matan a aquello que aman. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque no puede ser de ellos. Baratito. Muchas Entonces, gracias, por Marta. favor. ¿Ah? Hoy hemos tenido una extraordinaria conversación con Marta Blanco, una mujer transgresora, por supuesto, pero una mujer... No transgresora, propongo el Fondo de Cultura Económica donde deberían estar todos los premios nacionales repartidos en los liceos, repartidos en los colegios, en las universidades y hasta... Y por de pronto, estamos. a nuestro Parra. No, pero por favor, hagámoslos todos. Si Parra es genial. Y Parra yo creo que es el que más vende porque la juventud muere por Parra. Y es natural porque Parra tiene 7 años de edad, es un tipo maravilloso. Pero por favor, ¿dónde está Luis Durán? Los que no siquiera... Carlos Drogué, ¿dónde están los grandes? De Roca. Claro, ¿dónde está De Roca? ¿Dónde están las grandes odas? Y por favor. Y Huidobro, que ha sido tan... Y Huidobro no se encuentra en ninguna parte, No. y tan divertido, y lo podrían pasar tan bien. ¿Y por qué mirar en menos la literatura? Y no digo más porque eso tendría que comenzar a hablar de la modernidad, y no quiero hablar de la modernidad, quiero casi convertirme en una Walter Scott que habla de Ivanhoe. Bueno, muchas gracias por habernos seguido en Diálogo Ciudadano sin Pauta. Muchas gracias, hasta luego.